¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. En esta ocasión estoy muy contento de poderles mostrar estos productos que me hicieron el favor de enviarme los amigos de Big Eye Design. Es una empresa dedicada a fabricar artículos en titanio principalmente, pero también los fabrica en algunos otros materiales. En esta ocasión me hicieron el favor de mandarme algunos bolígrafos de su colección y pues estoy muy contento de podérselos mostrar. Así que pues vamos a comenzar a ver qué hay dentro de estas cajitas. La verdad es que los diseños de esta marca de Big Eye Design son diseños muy bonitos. Los he visto en muchas fotos de EDC y la verdad es que están padrísimos. Y pues ya tengo el orgullo de podérselos presentar aquí en mi canal. Vamos a comenzar con la Mini Click Pen. Es un bolígrafo bastante pequeño. Yo creo que es ideal para un EDC urbano. Aquí vemos su eslogan, Do More, Carry Less, haz más y lleva menos, bastante relacionado con el EDC urbano. Y por la parte de atrás podemos ver el diseño del bolígrafo. Como les comentaba, es un bolígrafo muy pequeño, yo creo que es perfecto para llevarlo en un EDC urbano, el tamaño es ideal. Y como siempre he dicho, pues yo creo que es siempre necesario llevar un bolígrafo a mano para poder salir de cualquier situación, de dejar notas, poder anotar algún teléfono. Siempre es necesario tener un bolígrafo como parte de nuestro EDC. Y bien, pues ya vemos aquí que dentro de la caja nos ponen dos pegatinas del logo de la marca. También nos ponen una tarjeta de agradecimiento por adquirir sus productos. Y por acá vemos que hay también un soporte para los usuarios de Big Eye Design. Y aquí vemos que hay una bolsita, al parecer son repuestos para el bolígrafo, ¿sí? Son dos O-rings y un resorte. Aquí no nos vamos a preocupar por si se nos llega a dañar el resorte o los empaques, pues aquí vamos a tener repuestos. La verdad es que viene muy bien equipada este bolígrafo con sus repuestos. Y también nos ponen aquí una herramienta para poder hacer el intercambio del refill, del repuesto. Vamos a necesitar esta herramienta para poder hacerlo. También ya viene incluida aquí en esta cajita. Al igual que nos ponen son 6 repuestos o 6 refilles del bolígrafo, el cual pues vamos a tener para poder hacer 6 cambios sin mayor problema. La verdad es que está súper bien, se les agradece que pongan los cambios porque a veces no es tan fácil conseguir ciertos repuestos, pero vemos que aquí ya nos ponen 6 para no podernos preocupar por un buen tiempo de quedarnos sin repuestos para nuestro bolígrafo. Aquí ya vemos el bolígrafo como tal. Como les comentaba, es fabricado en titanio. El tamaño es súper pequeño, ideal para un EDC urbano. Como pueden ver, el diseño está padrísimo. Se los voy a mostrar más a detalle un poquito más adelante. Ahorita quiero ver qué hay dentro de esta caja. Y vemos que aquí está la herramienta, la cual nos va a servir para hacer el cambio de refiles, de repuestos, o bien para también ajustar nuestro clip o cualquier cosa que queramos reparar de nuestro bolígrafo. Aquí nos ponen una anilla, me imagino que es para llevar la herramienta ya sea en las llaves o en algún lugar, y es todo lo que hay en esta cajita de la Mini Click Pen. La verdad es que bastante bien equipada este bolígrafo y pues sin duda habla muy bien de la marca. Ahora pues sí, vamos a meternos de lleno en el bolígrafo, vamos a ver qué tal está. La verdad es que, como les había comentado anteriormente, estos bolígrafos son de super lujo, están muy bonitos y pues vemos que viene totalmente sellada la bolsa para proteger perfectamente el bolígrafo y lo recibas en las mejores condiciones. Así que me voy a ayudar de esta navaja, es una CBB Elementum, para abrir este paquetito. Así que sin mayor problema lo abrimos. Les decía que estos bolígrafos son muy comunes en las comunidades EDCeras, las he visto en muchísimas configuraciones de EDC y la verdad es que se ven muy bonitos, son diseños padrísimos y sin duda son de una excelente calidad. Como podemos ver ya aquí el bolígrafo, el Mini Click Pen, de verdad que está muy bonito. Los materiales se ve que son de primerísima calidad. El titanio se ve padrísimo, es un titanio pulido. Aquí vemos que el clip es semiprofundo. Lo vas a poder transportar ya sea en el bolsillo de tu camisa, en el pantalón, en algún organizador de EDC y no vas a tener mayor problema
con ello. Así que el clip es bastante funcional. Y pues aquí vemos que para accionar el bolígrafo simplemente vamos a hacer clic y vamos a poder empezar a utilizarlo. Como vemos, ya sale la punta del bolígrafo de esa manera y pues la acción es muy cómoda. Se ve que está perfectamente bien diseñado porque no hay mayor problema en ello. Simplemente hacemos el clic y sale fácilmente la punta del bolígrafo. Así que es un diseño bastante bonito, súper pequeño, como les decía, es totalmente de cero. Así que creo que es un bolígrafo perfecto para que forme parte de tus configuraciones de EDC. Vemos que en la parte superior de este bolígrafo viene con 3 orificios, que es donde vamos a poder utilizar la herramienta para poder hacer el cambio, ya sea del clip para bolsillo o de algún mecanismo que se haya fallado o algo así, o simplemente hacer el cambio de repuesto de nuestro bolígrafo. Así que súper bien. Vemos aquí que viene con la protección de la punta del bolígrafo, simplemente lo retiramos y de esa manera ya vamos a poder utilizarlo. Sin duda alguna me gusta mucho el diseño de este mini click pen. La verdad es que está muy bonito y sin duda alguna va a formar parte de mis configuraciones. Ahora pues vamos a hacerles una prueba de escritura, a ver qué tal pinta este bolígrafo. Me imagino que sin duda pintará excelente y pues la verdad es que la acción es súper cómoda. El tamaño es pequeño pero a la vez es cómodo para escribir y vemos que se desliza perfectamente bien en la hoja de papel. Es muy fluida su tinta. Así que no vamos a tener mayor problema en su uso. Como les decía, la calidad de estos bolígrafos es de verdad muy buena. Yo creo que no vas a tener mayor problema en la escritura. Así que de verdad bastante recomendable estos bolígrafos de los amigos de Big Eye Design. Muy bonitos y son perfectos para tu EDC. Así que este es el Mini Click Pen. Ahora quiero mostrarles los demás modelos para que vean. Este es el más pequeñito que me hicieron el favor de mandarme. De verdad que muy bonito. Sin duda estoy seguro que te va a gustar. Para tus configuraciones va excelente. El tamaño es ideal. Y qué decir de la calidad de los materiales que son perfectos. Así que muy bonito bolígrafo, de verdad que me gustó muchísimo. Pero antes de mostrarles los demás modelos, me gustaría también enseñarles cómo funciona la herramienta que ya viene incluido en este Mini Click Pen. Así que vamos a ver cómo funciona y vamos a desarmar este bolígrafo para que vean que es bastante funcional. Así que, como les comentaba, aquí vienen los 3 orificios en el bolígrafo donde vamos a insertar la herramienta que nos va a ayudar a desarmar este bolígrafo y de esa manera hacer los cambios necesarios o lo que vayamos a ocupar para este bolígrafo. Así que simplemente desenroscamos. Vemos que aquí ya empieza a girar la parte superior del bolígrafo y de esa manera lo vamos a empezar a desarmar. Ya después simplemente vamos a desenroscar y vemos que aquí está el pivote, el cual hace la función de clic para poder acceder al bolígrafo. Aquí ya quitamos el clip para bolsillo. La verdad es que está también bien diseñado. En la parte interior viene el logo de la marca y aquí ya accedemos al repuesto como tal, que por lo que veo viene dentro de una especie de tubito. Yo creo que es para que dé el ajuste al bolígrafo y pues ya por último sería el resorte. Así que de esta manera es bastante sencillo desarmarlo y pues ya podríamos cambiar la pieza que se haya desgastado o simplemente cambiar el repuesto de nuestro bolígrafo. Y sí, como les comentaba, el repuesto viene dentro de este tubito, el cual pues simplemente lo vamos a tener que retirar para poder hacer el cambio con el nuevo repuesto. Una vez que ya hagamos el cambio, simplemente lo vamos a tener que volver a introducir en el tubito y de esa manera lo vamos a armar nuevamente. Es bastante sencillo, no hay mayor problema en su cambio. Aquí vemos que está el pivote, el que nos permite la acción para poder acceder al bolígrafo. También viene perfectamente bien diseñado, así que no hay mayor problema. Simplemente es volverlo a armar y listo. Así que ahora vamos a volver a poner las piezas en su lugar. Empezamos por el resorte, simplemente lo introducimos. Después el repuesto, lo introducimos por aquí y listo. Después pondríamos el clip. Viene una especie de hendidura
donde tiene que embonar el clip para que quede perfectamente bien colocado. Así que simplemente lo colocamos en la posición y listo. Vemos que ahí ya queda al ras del bolígrafo, y después de eso vamos a colocar el pivote para que ya quede prácticamente bien armado nuestro bolígrafo de los amigos de Big Eye Design. Enroscamos. Una vez que ya no podamos hacerlo más con las manos, bueno, vamos a verificar que funcione. Una vez que hagamos eso, ya nos ayudamos de la herramienta para poder cerrarlo a la perfección y quede bien apretado. Así que de esa manera ya queda lista nuestra mini click pen. Una vez ya sea que hayamos cambiado el repuesto o cualquier otra cosa, ya quedaría otra vez funcional nuestro bolígrafo. La verdad es que está muy bien, muy fácil de utilizar, y pues vemos que la acción está súper cómoda y no vamos a tener mayor problema. Se agradece que ya nos hayan puesto también incluida la herramienta para hacernos más fácil la reparación y los intercambios de repuestos, así que pues no nos vamos a tener que preocupar por nada para poder utilizar nuestra mini click pen. Así que espero que les haya gustado. Ahora vámonos al siguiente modelo, que es el Pocket Pro Pen. Es otro modelo de los amigos de Big Eye Design. De verdad que este también me encanta. La verdad es que cuando lo vi fue el bolígrafo que me llamó muchísimo la atención por su diseño. Y vemos que aquí en la parte de atrás viene el instructivo de cómo poderlo desarmar para poder de igual manera hacer los intercambios de repuestos, y pues no es mayor complicación, simplemente hay que desenroscar y listo. Así que pues vamos a ver qué hay dentro de esta cajita de la Pocket Pro Pen, y vemos que primeramente aparece la tarjeta de agradecimiento de haber adquirido sus productos, y pues aquí ya aparece el bolígrafo. Este es un bolígrafo en titanium también, obviamente, pero en un acabado distinto. Este es un acabado como especie de stonewash, y pues vamos a poner una tarjetita por acá, y vemos que aquí viene el bolígrafo como tal. Viene también en su bolsita de empaque para que llegue perfectamente bien a nuestras manos, y por esta parte de la caja viene una especie de compartimento que dice abrir, y vamos a ver qué hay dentro. Pues aquí ya vienen los repuestos de igual manera los O-ring y el resorte para el bolígrafo. Así que en este espacio que hicieron de la cajita, ahí vienen los repuestos, también se agradece, y pues es únicamente lo que viene en este bolígrafo. Para este bolígrafo no vamos a necesitar ninguna herramienta, simplemente hay que desenroscarlo para poder hacer los cambios, así que no se nos va a complicar en lo absoluto. Así que esto es todo lo que viene en esta cajita de la Pocket Pro Pen, y pues ahora vamos a a sacarla del empaque a la Pocket Pro. Esta es la versión de Stonewash, un diseño que en lo personal a mí me gusta muchísimo, y pues ya la tengo aquí en mis manos para podérselas mostrar a todos ustedes. Así que vean, también el tamaño es ideal para un EDC, es súper pequeñita, muy bonito el diseño. El acabado de Stonewash se ve de súper lujo. Aquí vemos el logo de T en el clip para bolsillo, también es profundo, así que no tienes mayor problema en llevarlo en tu bolsillo de los pantalones o en tu camisa, en tu pouch de EDC, y la verdad es que está muy bonita, la verdad me gustó muchísimo. Y pues para poderla empezar a usar simplemente tenemos que girar y vemos que ya aparece la punta del bolígrafo, y para cerrarla simplemente giramos del lado contrario y listo. Así que súper práctica, súper sencillo su uso. No es mayor ciencia para utilizarla, simplemente giramos y listo. La verdad es que muy bonito, el diseño está perfecto. Como les decía, a mí me encantó este modelo. Desde que lo veía en las fotos me llamaba muchísimo la atención. Y bien, para desarmarla o para poder hacer los cambios de repuesto, simplemente seguimos girando y vemos que aquí ya podríamos ver el repuesto y simplemente tendríamos que reemplazarlo. Así que este es un repuesto más común, más fácil de conseguir, así que no tendríamos ningún problema en hacer los cambios de repuesto de nuestra Pocket Pro. Así que de verdad muy bonito diseño de bolígrafo. Como pueden ver aquí simplemente giramos y ya tendríamos listo nuestro bolígrafo para poder empezar a utilizarlo.
Así que vamos a quitarle, aquí vemos que viene también con la protección de la punta del bolígrafo, se lo retiramos y de esa manera ya quedaría listo para poder utilizarlo. Así que muy bonito el diseño, me encantó en lo personal, yo creo que va a ser de mis bolígrafos favoritos para mis configuraciones de EDC, me imagino que también de muchos de ustedes. Así que ahora vamos a hacerle unas pruebas de escritura aquí en el papel para que veamos qué tal fluye la tinta. Como les comentaba, el tamaño es perfecto para que se amolde a tu mano y pueda ser una escritura cómoda y muy fluida. Así que vemos que la tinta fluye perfectamente bien. También influye bastante el repuesto que trae de fábrica este bolígrafo y pues sin duda es una escritura muy bonita. Así que de verdad se los recomiendo muchísimo este bolígrafo de los amigos de Big Eye Design, un diseño muy bonito, la calidad de verdad que es espectacular. Como le digo, son bolígrafos perfectos para un EDC urbano. Así que aquí les dejo una excelente opción de bolígrafo para EDC. He mostrado algunos en mi canal y yo creo que este y otros que he mostrado son perfectos para las configuraciones de EDC. Así que muy bonito, se los recomiendo muchísimo. El diseño está padrísimo, de verdad es que a mí me encantó. Es súper ligero también, algo que no he comentado, es súper ligero. Aquí hago una comparación con el Mini Click Pen, la verdad es que es un poquitito más grande que el Mini Click Pen, pero no deja de ser un bolígrafo perfecto para tu EDC. Así que tú ya elegirás el que más te guste, el que más se acomode a tus gustos, y pues la verdad es que bastante recomendable estos bolígrafos. Y pues ahora quiero mostrarles el último modelo que tengo aquí, que me hicieron el favor de mandar los amigos de Big Eye Design, y pues es nada más y nada menos que otro Pocket Pro, pero este en la versión de latón. Otra belleza de bolígrafo, de verdad que está muy bonito. Tú ya puedes elegir de acuerdo a tus demás accesorios de EDC, vas a poder elegir el que más se acomode a tus combinaciones. Vemos que de igual manera viene con sus repuestos de partes, así que no tienes mayor problema para poder utilizar estos bolígrafos. Vemos que aquí viene perfectamente bien empacado el bolígrafo. Vamos a guardar la cajita por acá y pues vamos a abrir este bolígrafo de latón, que de verdad está hermoso, me gustó muchísimo. Es exactamente igual al de titanio, pero en la versión de latón. Viene perfectamente bien sellado, porque obviamente el latón con el tiempo va a ir agarrando esa patina que sin duda le dará un toque muy especial a este bolígrafo. Así que nuevamente nos ayudamos de la navajita para poder abrir este paquete y listo. Aquí ya vamos a poder tener en nuestras manos el Pocket Pro en la versión de latón. Lo puedes conseguir en cobre, en titanio pulido o también en titanio en color negro. Así que la verdad está hermoso. Obviamente el clip es en titanio, en color titanio natural, y el bolígrafo es totalmente hecho en latón. La verdad es que ya me imagino con qué otras herramientas de mi EDC los voy a configurar. Está hermoso, se lo recomiendo muchísimo. Y pues vamos a hacerle unas pruebas de escritura a este bolígrafo de latón. La verdad es que está muy bonito. Este es un poquito más pesado obviamente que el de titanio por el material, pero no deja de ser una hermosura de bolígrafo para tu EDC. Vamos a quitarle la protección del repuesto del bolígrafo. Vemos que aquí ya podemos hacer uso de él, y pues vamos a hacerle unas pruebas en el papel para ver qué tal escribe este bolígrafo de latón. Sin duda pues va a ser igual que el anterior, porque utilizan el mismo repuesto. Se los voy a enseñar, el mecanismo es exactamente el mismo. Tenemos que girarlo para poder acceder al bolígrafo, y para desarmarlo vamos a seguir girando y ya accedemos al repuesto como tal. Así que es lo mismo que el anterior, simplemente que en la versión de latón. Así que vamos a armarlo nuevamente para poder hacer las pruebas de escritura a este bolígrafo de nuestros amigos de Big Eye Design. La verdad es que sus diseños están de super lujo, se vuelan la barda con estos diseños, y no son los únicos. Tú puedes entrar a su página y vas a ver diseños que sin duda no vas a saber cuál escoger.
Así me pasó a mí, así que hay tantos diseños y tan bonitos que vas a querer todos. Así que yo decidí irme por estos modelos que son los que más se adaptan a mis configuraciones y pues son los que elegí. La verdad es que están muy bonitos, la escritura es exactamente igual a la anterior, de verdad que bastante fluida, muy buena la escritura, así que no vas a tener mayor problema para utilizar tu bolígrafo de latón, en este caso el Pocket Pro, y pues sin duda una excelente opción para un bolígrafo de EDC. Yo creo que es una opción perfecta. Debo decir que no son baratos, pero la calidad de estos bolígrafos sin duda vale lo que cuesta. Como dicen por ahí, lo bueno cuesta, y sin duda este es un ejemplo perfecto de ello. Así que aquí les dejo los 3 modelos que tengo de los amigos de Big Eye Design, el Mini Click Pen y los 2 Pocket Pro en la versión de titanio en Stonewash y el de latón. La verdad es que son bolígrafos muy bonitos, superaron mis expectativas. La verdad es que de por sí ya me gustaban cuando los miraba en las fotos, pero ya tenerlos en mis manos de verdad que es totalmente otro rollo. La verdad es que están muy bonitos, la calidad se siente sin duda, el diseño está espectacular y pues sin duda se los recomiendo ampliamente, ya sea cualquiera de los 3 modelos, el que más se adapte a tus gustos, o bien cualquiera de los otros modelos, porque hay nuevos modelos en su página de los amigos de Big Eye Design. Puedes adquirirlo. Voy a tratar de conseguir un código de descuento para todos ustedes. Si es así, lo voy a dejar en la descripción junto a la página oficial de los amigos de Big Eye Design. Así que sin duda se los recomiendo muchísimo, no se van a arrepentir. Yo sé que no son tan accesibles, pero la verdad es que cuestan lo que valen. Así que es una muy buena opción de bolígrafo para EDC. La calidad es espectacular. Cualquiera de estos 3 diseños están muy bonitos. Obviamente vayan a su página, chequen los demás que tienen. La verdad es que están todos muy bonitos. No hay a cuál irle porque están muy bonitos todos. Así que pues sin más, si te gustó el video, por favor apóyame con un like, compártelo, eso me va a ayudar muchísimo a mi canal. También te invito a que me sigas en mi Instagram, ahí muestro muchísimas fotos de mis configuraciones día a día y pues de ahí puedes tomar muchísimas ideas. Así que sin más, les mando un gran saludo y seguimos en contacto. Chao.